¿Cuáles son los medios en los que podemos acceder al aprendizaje? ¿Por qué debemos involucrarnos en la historia del país? ¿Cuál es la importancia de reivindicar el rol de la mujer en el proceso de la independencia del Perú? Hoy conversaremos con Iris Orellana, directora del Proyecto Panaca, una propuesta educativa que busca fomentar el aprendizaje de la historia de una manera simple y entretenida. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 7º episodio de Morlen Talks, el podcast de Morlen Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este relanzamiento del podcast, el Morlen Talks Podcast. Lo hemos dejado unos meses en stand-by, nos hemos alejado un poquito de esta plataforma, solamente con el ánimo de poder rediseñar algunos aspectos que queremos seguir compartiendo con todos ustedes desde ahora en adelante. Hoy queremos aprovechar nuevamente el relanzamiento de este podcast para poder acercarnos, también, ¿por qué no?, recordar un poco de nuestra historia, ya que se avecina en unos días, el 28 de julio, nuestras fiestas patrias. Queremos hoy día acercarnos nuevamente a ustedes y les agradecemos muchísimo en el nombre del equipo de Morlen Talks Podcast para poder recordar un poco de lo nuestro. Mi nombre es Roy Flores y hoy vamos a hablar acerca de Proyecto Panaca. El día de hoy tenemos como una gran invitada a Iris Orellana. Ella es la fundadora y creadora del contenido de Proyecto Panaca, que es un canal de YouTube orientado a la difusión de la historia y la cultura peruana y latinoamericana también, con más de 4 millones de visitas en la actualidad. También queremos un poco hablar acerca de la revalorización que existe en este tipo de contenidos, también hacia la mujer, porque es súper importante poder mencionarlo en esta época que necesitamos siempre tener eso en mente. Así que, Iris, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Roy, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos también por el gran trabajo que ustedes realizan mediante sus redes, ¿no? Y bien, sí, nosotros somos un grupo pequeñito de personas que conformamos Proyecto Panaca y efectivamente tratamos pues de difundir dentro de lo posible, dentro de nuestras capacidades, la historia y cultura de nuestro país, ¿no? Además, también extendernos un poquito a lo que es Latinoamérica, sabiendo que tan necesitados estamos de aprender y de conocer, ¿no? Sí, claro que sí. Entiendo, Iris, que este proyecto, el Proyecto Panaca, nació en el año 2019, previo a la pandemia. ¿Y cómo es que en tan poco tiempo han podido tener tantos seguidores y tantas personas que constantemente llenan el feedback que ustedes proporcionan? ¿Cómo han hecho para que este Proyecto Panaca pueda haber sido desde ya un éxito, por lo que veo? Gracias. Bueno, realmente es un trabajo bastante elaborado, ¿no? Nuestra propuesta es diferente de repente a la de otros creadores de contenido, que quizás ellos son la imagen de sus propios canales, ¿no? Nosotros trabajamos, y creo que ahí viene la respuesta a tu pregunta, creo que es parte del éxito, si podemos llamarlo así, de la cantidad de seguidores que tenemos. Es justamente la calidad gráfica que mostramos, ¿no? Son dibujos hechos a mano alzada, los digitalizamos, hacemos un resumen, un guión, creo, bastante interesante, entretenido, tratamos de contar la historia, ¿no? O sea, tomamos la historia y tratamos de contarla también como historia para justamente ayudar, como te decía al inicio, a difundir sobre todo en lo que son los alumnos, jóvenes estudiantes o incluso los profesores, ¿no? Que en estos años de pandemia, justo 2020-2021, pues nos han tomado como referencia y nosotros estamos muy contentos de eso, ¿no? He visto que siguen la técnica de Draw My Life, es decir, ponen la manito, ponen ahí el lapicito o algún tipo de pluma y comienza pues la manito a dibujar todos los gráficos que ustedes necesitan para poder explicar según sus temas. Cuéntame, ¿cómo escogen los temas? ¿Por relevancia? ¿Anacrónicamente? ¿Depende de la fecha? Sí, bueno, son dos cosas. Una es más o menos guiándonos de la currícula del Estado, ¿no? Del Ministerio de Educación. Y la segunda es por fechas, como lo has mencionado, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos sopesando un poco
cuáles son los temas que se trabajan en el curso de historia, que ahora pues lamentablemente todo se ha juntado, ¿no? Historia, geografía, cívica, ¿no? Es poquísimas las horas que se les brinda la historia en sí, pero de ahí de lo poquito tratamos de sacar petróleo. Y Ujú. en cuanto a las fechas también, porque sabemos que de acuerdo a las fechas cívicas o las fechas importantes de nuestra historia, sabemos que vamos a tener la oportunidad de aportar en algo, ¿no? Para, como te comento, para no Ujú. solo el conocimiento de la gente en general, porque hay gente que sí le interesa la historia, sino también como apoyo o como material de apoyo para tanto alumnos como profesores. He visto que hay temas sobre, por ejemplo, las culturas preincaicas, biografías de héroes nacionales, los eventos también. ¿Y con cuántas personas lo hacen? No, o sea, ¿eres tú con un equipo adicional? Sí, bueno, en cuanto a lo primero que mencionabas de los temas que trabajamos, claro, trabajamos biografías, fechas importantes, también tratamos de diversificar un poquito con mitos, ¿no? Hemos trabajado un poco de mitos Ujú. de la costa, de la selva, nos fuimos también un poco a la mitología maya. Y en cuanto a quiénes somos o cuáles son nuestro equipo de trabajo, bueno, somos quien te habla, ¿no? Que soy la encargada de realizar la investigación histórica y hacer los guiones. Ujú. También hago los dibujos. Está también el ingeniero Carlos León, que es quien realiza todo el tema de la digitalización, uso de programas. Él es el que le da de alguna manera la forma al video de cómo lo presentamos, ¿no? Y Ujú. adicionalmente tenemos también apoyo cuando se necesita o cuando se requiera de Sebastián Paredes, que es comunicador, es estudiante de comunicación, y por ahí algunos que otros eh, jóvenes que nos pueden apoyar con lo que es dibujos en caso se requiera, ¿no? Pero generalmente, si hablamos de videos pues de más de 30, 35 minutos, en donde son más de 200 imágenes, requerimos algún tipo de ese apoyo. Pero en general somos así, como te decía al inicio, también un núcleo muy chiquito de los que estamos lanzando y avanzando con este proyecto tan bonito. Pero es formidable, mira, veo que siempre tienen, o sea, una media, digamos, de la extensión de cada video, 10 minutos, 13 minutos, 15 minutos, 17. Videos que son bastante extensos, honestamente. O sea, nosotros acá en Morland Studios hacemos videos, sabemos lo que demanda, sabemos el trabajo que demanda hacer desde la preproducción, luego la producción y la postproducción. Es un trabajo bastante acuicioso. O sea, te felicito realmente porque con las dos personas adicionales que me comentas, y han logrado tener este impacto que creo que es bastante importante y necesario en la ciudadanía, en la comunidad, pero sobre todo en los espacios educativos. Cuéntame, ¿cuáles son o cuáles crees que son de repente los mensajes de los seguidores? ¿Cuáles crees que sean este feedback importante que te han podido colocar a ti, o a ustedes, mejor dicho, en en YouTube, en los comentarios? Porque siempre entendemos nosotros que también siempre en los comentarios existen pues los agradecimientos, existen también las sugerencias. Cuéntame un poco de eso. Sí, mira, justamente es algo que siempre menciono cuando me invitan a compartir nuestra experiencia. Ajá. Hay muchos alumnos, entiendo yo, muchos jóvenes, ¿no? Para hacerlo más general, que lamentablemente nos dejan comentarios como que yo solo he venido por la tarea, yo estoy aquí solo porque me están obligando, mi mamá me ha dicho que ve este video, ¿no? Entonces, y lo increíble no es que lo diga porque ciertamente al estar orientados a hacer material de apoyo, es evidente que los profesores o los tutores o maestros van a dejar pues que se elaboren trabajos apoyados en nuestros videos, ¿no? Lo interesante, si queremos llamarlo así, o lo preocupante, para llamarlo mejor, es que ellos lo digan de manera hasta casi orgullosamente, ¿no? Como que yo no consumo material educativo o no consumo creaciones o difusiones educativas, solo estoy acá por obligación y lo digo, ¿no? Entonces, Mm. ese es un punto realmente que deberíamos como sociedad cambiar, y ahí es donde nosotros queremos unirnos, o unir nuestra labor con los docentes, ¿no? Tratar de hacer que ese pensamiento cambie, y como gracias a Dios, menos mal sucede, ¿no? Muchas veces también nos dicen, vine aquí por tarea, pero me gustó, ¿no? Vine Ujú. aquí y yo no sabía esta parte de la historia, ¿no? Vine aquí y aprendí. Entonces, eso como docente es bastante gratificante, Ajá. bastante también alentador como ciudadana adulta, ¿no? Ver que de alguna manera nuestra juventud
en mayor o menor medida, gracias a un aporte que podamos realizar, pueden conocer, aprender, además investigar, porque lo que queremos es generar un juicio crítico, ¿no? Queremos que no solamente se basen tampoco pues en nuestro video, ¿no? Sino que vean, y muchos también dicen, no, esto no es así, y ponen sus, no sé, las apreciaciones que tienen, ¿no? Lo que ellos crean de tal o cual tema, pero eso es lo importante, que ellos puedan, de repente, si tenían otra idea, seguir investigando y ver Sí. cuál es, qué versión o profundizar más sobre el tema, ¿no? Sí, exacto. Digamos que Proyecto Panaca puede ser pues una fuente más en la que pueden tal vez también confiar o poder recabar un poco de información, lo cual está súper bien. El contraste, ¿no? El momento de poder contrastar información, complementarla. Entonces, me parece que la manera en que ustedes lo gestionan es bastante importante porque ahora, en esta época netamente audiovisual, ¿quién iba a pensar en un momento, ¿no? Que lo audiovisual iba a ser absolutamente todo? Antes era, hace 10 años tal vez un poco más, eran los blogs, o se hablaba un poco más sobre el tema de lectura. Ahora todo entra exactamente por los ojos y los oídos y es sumamente necesario poder anexarse a ese tipo de contenido, o mejor dicho, a esos canales de difusión de contenido, como lo están haciendo ustedes. Iris, estoy realmente impactado por lo que estoy revisando constantemente mientras estás hablando. Estoy viendo tu canal y estoy ahí husmeando en algunos videos. Y he visto que hay siempre una valoración adicional y sumamente importante hacia la mujer. Quiero conversar sobre eso contigo en el siguiente bloque. ¿Qué tenemos frente a la pantalla, en este caso de una tableta, de una computadora, de un teléfono, con respecto a esos contenidos? Veo que también han puesto historias sobre, por ejemplo, personajes femeninos que son sumamente necesarios en esta valoración que, como te comento, debemos siempre estar en una constante conversación. Regresamos en el siguiente bloque. Estás escuchando Morlen Talks Podcast. ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación, y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a rflores@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, continuamos en Morlen Talks Podcast. Estamos hablando con Iris, nuestra nueva amiga aquí en el show. Iris Orellana, quien es educadora, tiene estudios de educación, de Derecho en la Universidad de San Marcos y también es fundadora, como les dije en la parte inicial, y creadora del proyecto Panaca, un canal de YouTube con más de 60.000 seguidores actualmente, donde hablamos acerca de historia. Pero en esta parte de la conversación queremos hablar acerca de la importancia de la revalorización de las mujeres y difundir su participación, por ejemplo, en el proceso de la independencia. ¿Cuántos videos tienes, Iris, hasta el momento dedicados a esto? Bueno, tenemos básicamente dos principales, los demás tocan tangencialmente el tema, pero dos principales en cuanto al papel de la mujer, ¿no? El primero es, como bien has mencionado, el video sobre heroínas del Perú, mujeres de la independencia, en donde hablamos de 8 mujeres que hemos rescatado, de alguna manera hemos seleccionado, ¿no? Para poder comentárselo a nuestro público objetivo, y también de 2 colectivos, ¿no? Como son las Patricias y las Rabonas, que también participaron en la lucha por la independencia. Y tenemos otro en donde hablamos básicamente sobre las mujeres ilustres ya, de las mujeres del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? No, disculpa, te estaba diciendo que mencionaste a las Patricias y a las Rabonas. Te iba a comentar, o te iba a hacer la pregunta, ¿no? Un poco acerca de ello. Sí, justamente, como vamos a ver, los que de alguna manera investigamos un poco o vemos, ¿no? Ahora último han salido muchas producciones, justamente a raíz del Bicentenario han salido producciones nacionales, ¿no? Vemos cómo la mujer, de alguna manera, antes invisibilizada, ¿no? Por un rol sumiso, por un rol pasivo, ¿no? Que se creía que la mujer había tenido o se estaba manteniendo de alguna manera esa imagen. Vamos a ver cómo de acuerdo a las nuevas investigaciones, se descubre que la mujer realmente tuvo un rol activo en esta gesta.
¿sí? Entonces, en el tema del grupo de las Patricias y de las Rabonas que consultas, vemos cómo son dos clases sociales totalmente diferentes, pero que lucharon por un mismo objetivo, ¿no? Las Patricias, que eran el grupo de las mujeres de sociedad, ¿no? De las criollas, de las mujeres de Lima, por decirlo así, ¿no? Que ayudaban al ejército realista mediante sus reuniones sociales, ¿no? Escondían de repente a los soldados, en sus reuniones se daban estos chismes que mucho se comenta de la Lima virreinal, pero relacionado evidentemente a la gesta independentista, y además fueron incluso condecoradas por José de San Martín, y vemos por el otro lado a las mujeres del Ande, a las mujeres de una clase social eh, menos valorada en la época, ¿no? Que también tomaron las armas, que también acompañaron a sus esposos o sus hermanos, si bien cumpliendo otras labores, ¿no? De hecho, tomaban las armas en sentido figurado, porque seguramente vamos a encontrar a varias que sí, de alguna manera lucharon activamente con rifles o fusiles, pero también la mayoría de este grupo de mujeres, de las Rabonas, daban un apoyo emocional, daban un apoyo de compañía, ¿no? Siguiendo, como te comentaba, a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Ellas atendían a los heridos, les brindaban alimento y les brindaban sobre todo, vuelvo a mencionarlo porque es muy importante, este apoyo emocional durante estas travesías, pues. De esta forma se evitaba un poco la desmoralización también, ¿no? Un poco la deserción también. O sea, en esa época tan dura, de ese tipo de actividades, pues cualquiera, digamos que obviamente podría o querría tirar la toalla fácilmente, ¿no? Y con todo el derecho del mundo, pero ellas estaban ahí cumpliendo una labor súper importante, ¿no? De tratar de aguantar o tratar de generar este aguante emocional, ese soporte emocional junto a las personas que quieren o que querían, ¿no? Así es, ¿no? Fíjate el papel tan importante que muchos años no se tomó en cuenta de estas mujeres Ujú. de mantener la unidad familiar y de Exacto. continuar aún en estos momentos tan trágicos, en estos escenarios tan desmoralizantes, como bien lo mencionas tú, ver morir a tu familia, ¿no? Pero ellas trataron de mantener esa unidad y dar una estabilidad que de alguna manera, pues, el peruano lo tiene desde tiempos inmemorables, ¿no? El peruano es muy pegado a su familia. Oye, y un poco, mira, se me ocurre una pregunta ahorita. Desde el punto de vista eh, de la igualdad, ¿no? Es que es un tema que básicamente en esa época no se toma muy en cuenta. En este caso, por ejemplo, hablando de las rabonas, ¿no? Ellas se encargaban pues de atender a los esposos, a las parejas, familiares, haciendo un poco la labor doméstica para que ellos puedan seguir, digamos, en la contienda, ¿no? Parchaban ropa o reforzaban también, digamos, un poco esta resistencia. Entiendo que iban en la parte de atrás, iban en la cola, ¿no? De la columna de los soldados. ¿Crees que esa figura, no sé si de acompañamiento, yo honestamente no creo que sea de acompañamiento, creo que era una figura fundamental, no, o sea, sin ellas, sin su labor en este caso, creo que no se hubiese podido dar lo demás, o sea, más que de acompañamiento, creo que ellas fueron en este caso un eje fundamental en esto. Sí, claro, por eso yo te decía, ¿no? Tomaron las armas, porque si bien quizás no podríamos decir en general armas en efecto, fusiles o rifles, o sea, el arma que ellas tuvieron fue justamente el mantener a una tropa que iba a pérdidas, que tenía Ujú. menos logística que el enemigo, ¿no? O sea, mantener la unidad y mantener el Claro. ánimo de estos soldados, de estos luchadores, para poder conseguir, en base al ánimo que sabemos que es muy importante, ¿no? Hace unos días leía yo, cortito nomás te digo, para mencionar la importancia del ánimo en la lucha. Leía que en un experimento realizado habían puesto, por ejemplo, a unas ratitas para ahogarlas, y estas ratitas en 15 minutos se habían ahogado. Ujú. Pero luego a otras ratitas las habían colocado igualmente en pozos de agua, pero antes de que ya desfallezcan, a los 15 minutos las habían sacado y luego las habían vuelto a poner. En esa segunda puesta en el agua, Roy, las ratitas duraron 60 minutos porque tenían la esperanza que las vuelvan a sacar. Entonces, el ánimo, el tema emocional
es bastante importante y es lo que finalmente lleva en estos ámbitos de provincia, en donde pues Carratalá y Rodil realizaban masacres, justamente en nuestros Andes, ¿no? En las provincias del Perú, es que logra mantenerlos a estos ejércitos patriotas justamente con la valentía y las ganas de continuar luchando, ¿no? Y se dio nuestra independencia, más o menos, pero lo logramos. Creo que has dicho algo muy importante, la esperanza, que es básicamente esa esperanza también que nosotros como ciudadanos o partes de un país, de una patria, debemos tener tal vez como un eje valorativo siempre constante, ¿no? En que podemos ser mejor, de que podemos ser un mejor país, de que podemos llegar a tener una distinción tal vez adicional, progresiva, por supuesto, poco a poco en un país tan lindo como es el Perú. Iris, te agradezco muchísimo tu tiempo, tenemos muchísimo más por conversar, sigo viendo tus videos ahorita, se quedan preguntas todavía en nuestra lista, que espero y creo que podamos de repente responder seguramente en una oportunidad número 2. Muchísimas gracias, Iris, por estar con nosotros en este relanzamiento del podcast después de 6 meses. Mira. Gracias a ustedes y cuando quieran, estamos nosotros siempre dispuestos a poder compartir nuestra experiencia y siempre tratar de conseguir que las personas se interesen un poco más y sobre todo nuestra juventud pueda conocer y salir un poco de este hoyo negro en donde hemos entrado desde más o menos 30 años de oscuridad en cuanto a nuestra propia historia y nuestro propio conocimiento. Solamente para poder dejarles a quien nos escucha en esta ocasión, Proyecto Panaca en YouTube, tal cual, ¿verdad? Proyecto Panaca. Sí, en YouTube Proyecto Panaca, en Instagram Proyecto Panaca también, en Facebook es también Proyecto Panaca, nos encuentran con el mismo nombre en todas nuestras redes sociales, nos pueden Perfecto. seguir, no se olviden de suscribirse y prometemos siempre dar pues, lo mejor de nosotros en cuanto a contenido y en cuanto a el sentir propio de nuestra identidad. Qué lindo, Iris. ¡Feliz 28! Que la pases muy lindo en estas fiestas. Igualmente, Roy, muchas gracias. Te damos un gran abrazo de aquí a nombre del equipo de Morlen Talks Podcast. Muchas gracias a todas por escucharnos en esta ocasión. Espero que hayamos podido contribuir un poquito de repente en esta búsqueda siempre de información. Especialmente, ¿no? Ahora que estamos tratando de revalorizar nuestra historia de una forma bastante constante. Nos encuentras nuevamente en YouTube, si es que estás escuchando este podcast por aquí. Estamos en YouTube como Morlen Talks Podcast. Estamos en Spotify también con el mismo nombre. Y puedes escribirnos cualquier comentario que tú necesites, creas y quisieras que abordemos también de aquí en adelante. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Felices fiestas a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por unirte a la tripulación de Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morlen Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlenstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morlen Studios.